Bien, les decía, para empezar, que hemos resuelto la práctica, que espero que esa práctica les haya servido a ustedes al margen de las notas que puedan tener. Creo que lo que les estoy enseñando es a discernir, a razonar y sobre todo hacer un análisis exhaustivo de cada problema que se nos presenta y ver la mejor forma de solucionarlo, no de manera mecánica. El rol de la universidad, sobre todo, debería ser que nos den la capacidad o que nos capaciten para pensar, razonar, que nos enseñen a utilizar la herramienta más importante. La herramienta más importante es la mente. Simplemente que nos enseñen a pensar. Lo importante, como les digo, es analizar, ver el planteamiento del problema, ver la forma de cómo vamos a solucionar ese problema. Entonces, lo que yo he hecho ha sido nada más que invitarlos a que piensen, a que analicen. Ningún problema es igual. Cuidado que quieran copiarlo mecánicamente o aprendan a resolver este problema de memoria. Nada se hace de memoria. Todo se hace razonando. Cuando ustedes sean evaluadores de proyectos, tienen que evaluar de la manera menos o más exhaustiva posible y con las mayores precisiones. Y además de tener las mayores precisiones, tendrán que tener ética en el planteamiento de sus respuestas. Y si alguien me hace hacer un trabajo de preinversión, tendré que ser, pues, lo más honesto, lo más preciso y lo más ético posible haciendo ese trabajo. Lo que estoy tratando de hacer es lo que debería hacerse hace mucho tiempo en la universidad. Enseñar a utilizar la cabeza, no mecánicamente solo las manos. Aquí la labor de un estudiante de ciencias económicas es razonar y pensar. No es actuar mecánicamente, ¿no es cierto? Otros profesionales pueden actuar mecánicamente. Nosotros tenemos que razonar. Y los ejercicios y las prácticas que les hago hacer están diseñadas para razonar. A ver, aquí, ¿cómo se hace un problema? Se hace de esta manera, copia fiel del problema cambiando los datos. Cuando salgan profesionales, si hago eso, no van a poder desarrollar nada. Van a ir a buscar a ver dónde hay algo igualito. Voy a darles otra tarea también para que piensen. Por 10 puntos, no la voy a desarrollar ahora porque tienen que tener alguna base y voy a hacer una explicación de cómo se saca la tasa interna del retorno y el TIR y el BAN para establecer la ubicación, o más bien no la ubicación, el tamaño óptimo de un proyecto, ¿ya? Pero voy a darme unos 10 más
y también va a ir por 10 puntos. Entre 3 proyectos me van a decir cuál es el proyecto o cuál es el tamaño de proyecto que debería elegir. Es la única manera de hacerlo, viendo si es más rentable o menos rentable un proyecto, con las variantes que pueda hacerle al proyecto en cuanto a inversión. Y en cuanto a costos fijos y costos variables, que son los que se modifican, y en cuanto a ingresos. A ver, un proyecto varía de otro en esas variables solamente. Inversiones, costos fijos, costos variables e ingresos. En esas 4 variables varían los proyectos. ¿Ya? Y yo puedo modificar ingresos, puedo modificar inversiones, puedo modificar costos fijos o puedo modificar costos variables, y en función de esas modificaciones voy a tener una tasa interna de retorno diferente. Y podemos ver de manera lógica qué es lo que va a suceder. Si bajo mis costos, ¿qué va a suceder con mi tasa interna de retorno o con mi rentabilidad o con mis beneficios? Puedo saber qué va a suceder. Si subo mis inversiones, ¿qué va a suceder? Si subo mis ingresos, ¿qué va a suceder? Si subo mis costos variables, ¿qué va a suceder? Pueden saber esto de manera teórica. Y este es un análisis que tendría que hacerse en la práctica. Que esta práctica les haya servido no tanto para tener mayor o menor nota, eso lo podemos arreglar en el tiempo, pero les haya servido para aprender a discernir y saber que todo tiene solución en función de que nosotros vayamos razonando, analizando. Todo tiene solución y hay que buscarle la solución óptima. Bien, vamos a continuar entonces con lo que teníamos que haber hecho ahora. La anterior clase se les ha explicado y se ha dicho cuál era el desarrollo que nosotros tenemos que realizar, el proceso de desarrollo del estudio económico o estudio financiero económico o económico financiero, si prefiere. Este estudio económico financiero lo que trata de hacer es ver qué variables intervienen en el análisis económico. Y este análisis económico nos permite dotarle de insumos al proceso de evaluación. Entonces, nosotros vamos a analizar, como les dije, inversiones, costos e ingresos. Y el análisis de inversiones, costos e ingresos nos va a permitir desarrollar un flujo de fondos proyectado que no es nada más que una relación de costos, o más bien de ingresos y costos. El residuo de los ingresos y los costos son las utilidades. Entonces tenemos un nuevo elemento que son las utilidades. Ingresos menos costos
utilidades. Las utilidades nos permiten hacer el análisis de rentabilidad de un proyecto, las utilidades proyectadas en el tiempo. Hay tres tipos de inversiones, ¿no es cierto? Hemos hablado de la inversión fija, la inversión diferida y la inversión de capital de trabajo. La inversión fija son los gastos que se realizan en activos fijos. Los activos fijos tienen una duración mayor que un periodo. O sea, siempre duran más de un año y no se desgastan totalmente o no se desgastan, por mejor decirlo, en el proceso de producción. ¿Ya? A ver, siempre les pregunto, ¿una vaca lechera es activo fijo? Pues capital de trabajo. ¿Qué es una vaca? Un activo fijo. Un activo fijo, dice. ¿Por qué? Porque una vaca lechera produce leche, la producción de leche, y una vaca lechera es un activo fijo. Se llama activo semoviente, ¿ya? Muy bien. ¿Y una vaca de engorde es un activo fijo? No vaca, un ternero. ¿Sí? No, mejor Sí, dicen, yo creo también. activo fijo. Ya. ¿Una gallina ponedora es activo fijo? Sí. Es activo fijo, porque la gallina nos va a producir huevos, ¿no? Entonces yo compro 1000 gallinas ponedoras que tienen una vida útil de 2 años y 4 meses o algo así. En cambio, un pollo parrillero es capital de trabajo. Un pollo parrillero yo sacrifico a los 44 días y el producto es el pollo. En el otro lado, el producto es el huevo. Y la gallina es un activo que tiene una vida útil de 2 años, por decir algo, cuando pone huevos todos los días durante 2 años. Y además, ese activo fijo tiene un valor residual. Después de 2 años, ¿la gallina me sirve o ya no me sirve? Me sirve todavía. Tiene un valor residual. Un ejemplo medio clásico para ver nomás la diferencia entre un activo fijo, entre capital fijo y capital variable, si es que quiere, ¿ya? Bien, entonces vamos a ir a terrenos. Aquí yo les voy a entregar a cada uno de ustedes esta planilla que evalúan el proyecto sin que uno sepa evaluar proyectos siquiera. Lo único que tiene que hacer es reemplazar las casillas amarillas y vamos a ver más atrás. Va a tener toda la información del proyecto en un proyecto evaluado. Aquí está el valor actual neto, 541,000, TIR 20%, razón beneficio costo, ¿dónde está? Razón beneficio costo 1.15,
tengo toda la información, velocidad de dotación del capital, etcétera. Ustedes van a tener toda esta información. Pero antes de darles, tengo que enseñarles a ver cómo se obtiene esta información. Hacer los cálculos de manera manual. Porque van a tener la herramienta y van a poder meter los datos y va a salir el proyecto evaluado en un abrir y cerrar de ojos. La característica de los activos fijos es de que tienen una depreciación a excepción de terrenos, de que se desgastan de manera bastante lenta. La vida de un activo fijo, la vida útil es relativamente larga. Terreno, ¿en qué se mide el terreno? En metros cuadrados. La cantidad, 350, el costo unitario, 2.000, total, 700.000. Los edificios. En este proyecto habíamos puesto, voy a buscar otro proyecto, tengo uno más interesante. Creo que es este. Terreno, edificios, maquinaria y equipo. Ya, vamos a dejar este. Entonces, terrenos, tenemos eso, edificios, taller, depósitos, oficinas, etcétera, etcétera. Pero quiero mostrarles un proyecto, el de mi hotel. ¿Ya? Entonces, 500 metros de terreno a 500 bolivianos, total 250.000 bolivianos, etcétera. Eso es fácil. En edificaciones les he enseñado a calcular los ítems y los costos unitarios por ítem. Entonces aquí entra la instalación de faenas, entra, esto ya está resumido. Entrará excavaciones, construcción de cimientos, todo se mide en metros cuadrados, metros cúbicos, etcétera, etcétera. Vemos la cantidad. Aquí tenemos la construcción, metros cuadrados 600 a 1.500 bolivianos el metro cuadrado, total 900.000. Habíamos hecho una piscina en el hotel que nos costó 2.000 bolivianos el metro cuadrado, 96 metros cuadrados, 192.000 bolivianos. Total, construcciones, 1.092.000 bolivianos, ¿no es cierto? Y vemos la maquinaria y equipo. Esto es un hotel, entonces la maquinaria y equipo, el equipo son camas, TV, veladores, mesas, sillas, refrigerador. Igual, pieza, cantidad, 50 camas, 1.500 bolivianos cada cama, etcétera, etcétera. Y así tenemos que la inversión en maquinaria y equipo es 106.000. Equipo de computación, laptop, 2 laptops a 2.500, una impresora, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muebles y enseres, todos los muebles desarrollamos o que tenemos planificado establecer. Bien, entonces tenemos también las piezas, vajilla de cocina. Aquí están 5.000 bolivianos para que compres toda la vajilla, etc. Vehículos, una vagoneta. Si hay instalaciones complementarias, habrá que plantear herramientas, varias herramientas. Y hasta aquí nosotros habríamos desarrollado la inversión fija. Y
voy a mostrarles nada más. A ver. Esta es la inversión fija. Entonces, aquí tenemos un consolidado que viene automáticamente de todo lo que está establecido adelante. Terrenos, edificios, maquinaria y equipos de computación, muebles y enseres, vehículos, herramientas. ¿Eh? Entonces, aquí tenemos el consolidado. El consolidado en este otro ejemplo es de 1.463.700. Esas son las inversiones que nosotros realizamos. Y hay algunos otros elementos que creo que son importantes verlos. La inversión diferida y el capital de trabajo, que son parte de las inversiones. La inversión diferida es aquella que realizamos un gasto preoperativo, que quiere decir antes de la operación. Yo organizo, tengo gastos de organización, puedo tener gastos de inscripción a Renca, puedo tener gastos de inscripción a impuestos internos, afiliación a Fundempresa, etcétera, etcétera. Todos esos gastos tengo que realizarlos antes de abrir mi empresa, antes de establecer mi proyecto. Esos son gastos de inversión diferida. Y estos gastos de inversión diferida tienen un tratamiento especial. Y hay gastos de capital de trabajo. A ver, ¿cuál es el capital de trabajo? Es aquel necesario para iniciar el proceso de producción y que debe ser suficiente para cubrir un ciclo productivo. ¿Cuál es el ciclo productivo? El ciclo productivo es aquel en el que yo hago un gasto, hago el gasto de la inversión y el tiempo en el que recupero esa inversión de capital de trabajo. Si yo produzco frutillas, voy a estimar cuánto tiempo dura mi ciclo de producción. Y mi ciclo de producción se empieza a contar cuando limpio las máquinas, las tengo listas para iniciar el proceso de producción y cuando voy a adquirir los insumos. ¿Qué insumos voy a necesitar para producir mermelada de frutillas? Materia prima. La materia prima estará compuesta por las frutillas, el azúcar, los edulcorantes, etcétera. Entonces tendré que ir a comprar frutillas, azúcar, proveerme de todo, proveerme de los materiales, gas, no sé. Y considerar la mano de obra que voy a utilizar. Y además, los servicios básicos que tengo que pagar, material de escritorio que voy a utilizar, gastos de administración y alquileres que voy a utilizar. Todos los gastos que voy a realizar durante todo ese tiempo. ¿Ya? Y ya he dicho, voy a comprar mis materias primas, mis materiales, hago la limpieza, preparo las frutillas, todo eso. Y el proceso de producción, digamos que me dura, bueno,
todo el proceso de limpieza y adquisición me dura una semana. El proceso de producción para producir los 1000 kilos de frutilla me dura otra semana. Al cabo de la segunda semana ya tengo los recipientes listos, empaquetados, envasados y listos para el mercado. La tercera semana voy y dejo en los supermercados. Y es tanto, les digo. Me dice, por favor, espérenos una semana. Entonces les espero una semana. Mi proceso o mi ciclo productivo ha durado un mes, ¿no es cierto? Entonces tendré que tener el dinero suficiente para ese mes, para cubrir todos los costos de ese mes, los costos de ese mes. Y estos costos, ¿cómo los voy a reponer? Cuando me paguen los de el supermercado, aquí tengo todo el dinero, a empezar de nuevo el ciclo productivo. ¿Cuánto necesitas para de capital de trabajo? Tanto. Entonces, nosotros podemos estimar el capital de trabajo para el ciclo de producción, ¿ya? Y en el hotel, alimentos, había sido para un mes el ciclo de producción, 1000 bolivianos, cloro para la piscina, lavandería, operario, tanto, servicios básicos, 1300 bolivianos mensuales, combustible y lubricantes, material de escritorio, gastos administrativos, alquileres, total, cada mes necesito 8083. Entonces, el capital de trabajo será estos 8083 que me van a dar antes de que empiece a la fase de operación. Me dan, aquí están tus 8083 para que compres todo. Yo empiezo a comprar, hago mis mermeladas, o en este caso trabajo en mi hotel, termino de trabajar y voy a entrar a recuperar este dinero. Para el próximo mes ya tengo dinero, entonces lo recupero. Inútil y ocioso sería que yo guarde 97,000 bolivianos que necesito para todo el año. ¿No es cierto? Porque tendría mi dinero dormido. Si necesito 8083 bolivianos para un mes, ¿para qué quiero atesorar durante un año? Y esos 8000 se van reponiendo. Entonces, es importante definir o determinar el ciclo de el capital de trabajo, el ciclo del proyecto para establecer el capital de trabajo. Este método vamos a utilizar nosotros del ciclo de el proyecto. Hay otros métodos que conocen nuestros amigos de contaduría pública, ¿no es cierto? Es el desfase de inventarios, etcétera, etcétera. Pero nosotros que hacemos proyectos vamos a utilizar este método. ¿Ya? Ya tenemos entonces, sabemos calcular el capital de trabajo. El capital de trabajo es todos los costos necesarios para producir durante un ciclo productivo. ¿Ya? Depreciaciones. Los terrenos no se deprecian, los edificios se deprecian en 40 años, la maquinaria y equipo en 8 años, los muebles y enseres en 10, vehículos en 5 años y equipos de computación en 4 años. Aunque hay normas que establecen que el equipo de computación, por ejemplo, se deprecia en 10 años o en 8 años, creo que es, pero no creo que haya ningún equipo de computación que tenga capacidad de resistir tantos años. Entonces tendremos que estimar cuánto es el monto de la depreciación anual, cuánto es la depreciación total y el valor de rescate. A ver, ¿qué es el valor de rescate? Si yo evalúo un proyecto, lo evalúo en 10 años.
y mis edificios duran 40 años. Entonces, 30 años de vida todavía tiene un edificio. Y si hago la evaluación sin poner un valor de rescate, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, señores, podría yo vender esto. ¿Y para qué? Ver, porque si no tuviera 30 años inútiles de una inversión demasiado grande. Entonces, pongo como valor de rescate el 10º año todo lo que me resta de lo que debería ser la depreciación. O sea, la depreciación de los 10 años menos el valor de el bien. Y así los otros bienes que se van depreciando también, ¿cierto? Y las amortizaciones en capital de trabajo o en capital diferido, más bien, en capital diferido. Yo tengo que recuperar mi capital diferido. Y por norma esto se lo hace en 10 años o en 5 años, ¿ya? Todos los gastos de capital diferido que he hecho los recupero en 5 años. Lo he hecho en 10 años, porque este es mi hotel y he dicho yo, ¿por qué voy a devolver en 5 años si es mi hotel? Pero por norma se hace en 5 años. Y hay también por norma aquí, por ejemplo, que el equipo de computación dura 8 años, pero yo creo que eso no es real. Entonces, puedo ser más realista y, o si no, hacer reinversiones cada 4 años, ya no importa que la norma me diga que duran 8 años. Y también hay un costo de reposición o un valor de rescate del capital de trabajo. Después de rotar mi capital, si mi ciclo de producción es de un mes, 12 veces al año yo roto mi capital de trabajo, ¿no es cierto? Y si mi capital de trabajo va a ser rotado hasta el 10º año, hasta el último mes. ¿Y qué voy a hacer? Me lo rescataré mi capital de trabajo. Entonces puedo tener un rescate de el valor de mi capital de trabajo el último año. Y hay costos fijos también. A ver, hemos visto el capital de trabajo y hemos visto que el costo variable es materia prima, materiales, mano de obra. Estos costos variables los vamos a explicar mejor la próxima clase. Los costos variables, tengan en cuenta esto, varían de acuerdo al número de unidades producidas. Si yo hago más desayunos, voy a incrementar mis costos variables. En cambio, los costos fijos no varían. Mis servicios básicos están estimados como promedio, van a ser siempre los mismos. Material de escritorio siempre el mismo. A ver, gastos de administración siempre el mismo, porque es un administrador que está ahí. ¿Ya? Entonces no varía. Es importante, por eso mismo se llaman costos fijos. Costos variables o costos fijos. Servicios básicos, agua, cada mes 100. Pero varía pues la factura, claro, pero estamos hablando de promedios. Energía eléctrica, gas, internet, material de escritorio,
combustibles y lubricantes, gastos generales, alquileres, puede haber gastos de ventas, gastos de publicidad, otros gastos que aquí no están contemplados, ¿no es cierto? Puede haber un costo financiero cuando hay créditos, pero hay que diferenciar esto. El proyecto mismo, al proyecto no le interesa si me he prestado, he recibido una herencia de mi abuelo, etc. No le interesa. Al que le interesa es al inversor, porque cuando se presta tiene que pagar el servicio de la deuda, ¿no es cierto? De eso vamos a hablar más adelante también. Y vamos a dejar esto de los costos de producción para la próxima clase. De los ingresos también vamos a dejar para la próxima clase. Y lo que yo quiero para concluir es decirles que esta es la inversión inicial requerida en mi proyecto. No sé por qué no está entrando bien. Creo que no he borrado. Bueno, entonces la inversión fija está compuesta por terrenos, edificios, maquinaria, equipos, muebles y herramientas. La inversión deferida por gastos de organización, montaje, instalaciones, que no tiene en este caso nada. Capital de trabajo, materia prima, materiales, mano de obra directa, todo había sido 3.641 bolivianos. Servicios básicos, combustible y lubricantes, material de escritorio, gastos administrativos y alquileres que tampoco tienen. Entonces, ¿cuál es la inversión inicial requerida? La suma de la inversión fija, inversión diferida y capital de trabajo. Necesito 1.476.783 bolivianos para iniciar la inversión en mi hotel. Entonces, con esto nosotros hemos ido viendo cómo se desarrolla todo. Nada más para que no les quede la curiosidad, les voy mostrando los otros programas de inversiones requeridas. No voy a tener una inversión simplemente el primer año. Tendré reinversiones cuando se deprecien totalmente mis activos. ¿Ya? Tendré una estructura del financiamiento. En este caso, yo he ahorrado este dinero y no tengo aporte financiero ni otros aportes. Proyecciones de costos. Veremos los costos proyectados cada año. ¿Ya? Y proyecciones de ingresos. Veré cuánto van a ser mis ingresos cada año. Que hay ingresos crecientes. Veré también mi estado de pérdidas y ganancias para ver si gano o pierdo algo en los diferentes años. Y tendré también mi utilidad bruta y mi utilidad neta. Tendré el estado de pérdidas y ganancias del inversor. Cuando el inversor recibe créditos, hay esta figura. Veré mi estado de fuentes y usos. ¿No es cierto? Siempre tengo que tener un flujo actual positivo. ¿Para qué? Para que pueda tener circulante y no se me paralice la empresa. Y tendré el flujo de fondos del proyecto. ¿Ya?
Y aquí están los ingresos que son ventas, valor de rescate del capital de trabajo, etc. ¿Ya? Y tendré también los costos fijos y costos variables, la utilidad bruta, los impuestos, la utilidad neta, el total de la inversión inicial, y así obtendré mis indicadores de rentabilidad, con lo que el proyecto estará totalmente desarrollado para ustedes y veré en cuánto tiempo también voy a recuperar mi capital de la inversión inicial. Bueno, recuerden que estas son apreciaciones teóricas y estas de esta clase son apreciaciones prácticas. Entonces, ustedes consideren siempre las apreciaciones teóricas y las apreciaciones prácticas para ir desarrollando después sus propias apreciaciones en los problemas que les planteo. Voy a seguir con estas prácticas que creo que son importantes y los estoy induciendo a hacer análisis antes que hacer un desarrollo muy mecánico de las cosas. Bueno, espero que queden bien. Nos estamos viendo ¿qué día? El jueves, ¿no? Jueves. Chao.